Buenas tardes, familia. Nos encontramos hoy aquí con Cecilio Andrade. Para algunos el abuelo táctico, aunque a él no le guste reconocerlo, pero sobre todo posiblemente las personas más influyentes en el mundo táctico hispanohablante, a que a él tampoco le guste reconocerlo. Muchas gracias, Cecilio, por compartir un poquito de tu tiempo conmigo. Sí, el agradecido soy yo, el agradecido por lo menos por el privilegio de que me consideres importante para ser entrevistado. Para algunos la verdad es que sí, son muchos años, tu carrera lo precede y quiero comenzar contigo como con toda la gente, desde el principio. ¿Por qué Cecilio Andrade decidió encaminarse, digamos, en el mundo de servir? Wow. La verdad que me esperaba, habiendo visto tus entrevistas anteriores, me esperaba la pregunta, pero la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa. O sea, siempre yo me he educado en Galicia con mi familia, con mis abuelos, y el tema de hacer algo, como diría, es que me viene a la mente el ejemplo de la casa pintada. ¿Sabes? Cuando dejas una casa donde has vivido, de alquiler y demás, tienes que dejarla mejor que te la encontraste. Luego en el ejército, cada vez que llegábamos a un sitio, la basura que nosotros generábamos nos la llevábamos más la que encontrábamos allí. O sea, dejábamos los sitios más limpios que como nos lo habíamos encontrado. Y yo pienso que esa es la filosofía que hay que tener a la hora de llegar a este mundo. O sea, no es llegar para ver cuánto me puedo llevar, ¿no? Es cuánto puedo hacer para mejorar lo que me he encontrado. Entonces, no es que yo haya tomado una decisión, o sea, lo considero que es lo que debería hacer todo el mundo. O sea, es un poco la frase esa de Kenny: no pienses que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país. En este caso, yo voy un poco más lejos de esa frase, la parafraseo un poco más lejos. No pienses qué puede hacer el mundo por ti, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para dejar un mundo un poquito mejor? Básicamente es eso. Y servir, ¿dónde mejor que en una fuerza donde tú puedas ayudar a otros a vivir mejor, a estar mejor y a estar más seguros, sobre todo? O sea, uno de los principales problemas que hay en el mundo desde siempre es la falta de seguridad. Si tú eres uno de los perros pastores, que ahora está muy de moda esa analogía, que te permite mantener a todas las fieras fuera del redil, ¿qué mejor servicio puedes hacer que ese? O sea, eso es, para mí, es que no es cuando tomé la decisión, es que hay otra decisión que tomar. O realmente es una decisión o simplemente es lo que tendríamos que hacer todos en un momento dado. Muy buena pregunta. Y continuando eso, un perro pastor, ¿se nace o se hace? A ver, la pregunta esa, ¿se nace o se hace? Esa me ha surgido a lo largo de la vida en todo lo que he hecho. O sea, de todo lo que he hecho. ¿Un perro pastor nace o se hace? Cuando daba cursos de francotiradores, precisamente en la Brigada de la Legión o en otras unidades, me preguntaba también: ¿un francotirador nace o se hace? Las dos cosas. O sea, un perro pastor, yo he tenido en Galicia, en casa de mis abuelos, hemos tenido perros lobos. Perros lobos. Técnicamente hablando, si lo analizamos un poco, eran más lobos que perros, realmente. Entonces, ¿qué hacían? ¿Actuaban como lobo? ¿Actuaban como perro? Todos nacemos con unas características. El ejemplo del francotirador que decía antes, del curso de francotiradores, cuando yo lo explicaba y me preguntaban eso mismo, yo les decía lo siguiente: a ver, las mismas características que se necesitan para ser un buen francotirador son las mismas que necesita un golfista para poner la pelota en el hoyo correcto en el menor número de golpes posible, o para que un jugador de baloncesto coloque la bola en la cesta a una distancia bastante larga. Ponía varios ejemplos así. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que marca la diferencia? O sea, si las características físicas y cerebrales son las mismas, ¿qué es lo que cambia? Pues todo lo que afecta a la educación del ser humano. Tú naces con unas características. ¿Qué haces con esas características? Es otra cosa. Todos nacemos con unas capacidades, buenas o malas. Y todos sabemos que tenemos policías, militares, narcotraficantes, políticos corruptos y muchas otras cosas, pero todos nacemos con unas características. Lo que hacemos con ellas es lo que marca la diferencia. El perro pastor,
naces con unas características y tú decides ponerlas en práctica o no. Mi abuela en paz descanse decía que todos nacemos con eso, con unas características. Ella decía con unas virtudes. Lo que era un pecado realmente era no ponerlas en práctica al servicio de la gente. Entonces, repito, no se trata de... yo no lo veo como una virtud, lo veo como una característica de cada uno de nosotros. A mí siempre me ha gustado defender un poco a los más débiles. Hablemos del principio, ¿cómo empezaste? Si no recuerdo mal, empezaste en el ejército, allá en una época quizá un poco lejana. ¿Cómo fueron esos comienzos? La cuestión fue un cúmulo, como todo en la vida realmente. O sea, en la vida tomas decisiones que muchas veces están basadas en casualidades o en un momento dado yo estaba estudiando, yo me crié en un sitio donde el colegio estaba anulado, yo tenía que viajar mucho, luego resulta que cuando saqué el bachillerato, en aquella época existía lo de los estudios, perdón por liarme un poco, estaba la EGB, que era hasta los 14 años, que era la educación general básica, que era obligatoria, ahora creo que es hasta los 16 si no me equivoco, pero entonces era hasta los 14 nada más. Y luego decidí no, pues las circunstancias me marcaron. Trabajaba de aprendiz y estudiaba bachillerato. Logré sacarme el bachillerato y llegar hasta el COU que había en aquella época. Creo que hoy ya no existe todo ese curso de orientación universitaria y demás. Y llegó un punto en el que yo ya no podía estudiar más. No podía, yo quería estudiar, pero no podía por cuestiones económicas y por cuestiones de distancia y demás. Para poder estudiar en una universidad yo tenía que cambiarme de ciudad, tenía que tener alojamiento, tenía que pagar la beca, que era imposible, con lo cual, y me tocaba hacer el servicio militar al año siguiente. En aquella época existía el servicio militar, el obligatorio, y luego el voluntario. Tú podías decidir hacer el servicio militar un poquito antes, que fue lo que hice yo. Entonces hacíamos 16 meses los que éramos voluntarios y los que eran la mili normal eran 12 meses. Yo me apunté, me destinaron a hacer el CIR número 13 en Figueiredo, en Pontevedra, en Galicia, y cuando yo terminé el CIR, me destinaron a la Brigada Aerotransportable. Y luego a raíz de una compañía de defensa contra carros, cazacarros, como le llamaban en aquella época, con cañones sin retroceso. Y de ahí pues vinieron una serie de unidades de captación, yo decidí irme y una cosa llevó a la otra, fue cuando hubo toda la remodelación, el plan norte, el plan meta, el plan no sé qué, yo he vivido ya como 20 o 30 planes distintos de personal, reestructuración, que si voluntario especial, que si vite, que si volulo, que si no sé qué, que profesional de carrera, profesional permanente, etcétera, etcétera. Fui pasando de una unidad a otra y las circunstancias fueron muchas veces las que me ayudaron a tomar unas decisiones, pero muchas de ellas fueron las circunstancias. Puede parecer muy complicado lo que he contado, pero realmente es el día a día, el día a día. En un momento dado no podía estudiar más, la vida militar me atraía, tenía que hacer el servicio militar y ahí me lancé. Hablemos de tu tiempo de servicio en el ejército. Hubo un momento que decidiste irte a operaciones especiales, al BOE, que era antiguamente, que pasó a ser MOE actualmente. ¿Qué tal? Esa incorporación, ¿cómo fue entrar? Yo he tenido la suerte de pasar por distintas unidades, paracaidistas, fuerzas, grupo de operaciones, boinas negras, boinas verdes, como se le denomina, guerrilleros, paracas y demás, y el hecho de haber pasado por distintas unidades no me ha hecho mejor. Yo siempre he dicho que he sido, dentro de todas las unidades, no digo mediocre porque no lo he sido, honestamente, tampoco hay que bajar tanto el listón en un momento dado, lo mismo, pero sí un perfil de tipo medio. En lo que sí he destacado es en la inquietud por mejorar siempre las cosas, lo de la casa esa que hay que dejar siempre mejor de la que hemos encontrado. Entonces el hecho de querer mejorar las cosas me ha hecho el querer moverme. Cuando estaba en un lugar que ya veía que ni me aportaba, ni yo podía aportar a ese lugar, pues buscaba otro sitio. Entonces, por eso he tenido tantos cambios de unidades militares
Siempre he pasado, lo reconozco, siempre he estado en unidades de primera línea, unidades punteras, y de eso sí me siento muy orgulloso, el haber podido marcar algunos detalles en todas esas unidades, unos mejores, otros peores, y tener la suerte de compartir con gente maravillosa que había en todas esas unidades. También había malos, pero bueno, también se aprende de ellos. Uno de, digamos, pues sobre todo porque la gente te recuerda, es porque fuiste la primera persona que trajo el curso de tiradores a la brigada, a la Legión. A la Brigada de la Legión. ¿De dónde nace esa iniciativa y cómo se realiza? Eso, yo venía del grupo de operaciones especiales que fue disuelto en Granada, el grupo 2 Santa Fe. Y allí estábamos haciendo los primeros pinitos con el tema de los Akurasi, francotiradores, los Barrett y demás, y yo me sentía atraído por eso. De aquella yo un poco antes había estado en las PRP, la Patrulla de Reconocimiento en Profundidad, que en aquella época, cuando estábamos todavía con el antiguo Pacto de Varsovia, con todo aquello, pues nos dedicábamos a eso, a supuestamente infiltrarnos detrás de las líneas enemigas y pasar información de las unidades que se movían. Y era un trabajo pues realmente muy entretenido. Yo estaba precisamente dando clases de identificación de medios con otros mandos. Y el tema de francotirador estaba muy asociado, porque una de las funciones principales del francotirador, la gente se imagina que el francotirador solamente es disparar, pero el arma principal de un francotirador realmente es la radio, en un momento dado, porque es el que más ve de todas las unidades, sobre todo en operaciones, pero en las unidades de infantería también. Cuando se disolvió el GOE y pedí la vacante de la Brigada de la Legión, pues tuve suerte, pero una suerte brutal, porque coincidió una época donde había yo lo he dicho ya varias veces, la misma frase, o sea, una masa crítica de mandos con ansias de hacer mejor las cosas, que realmente me resultó muy fácil decir, podemos hacer esto, y pues adelante, podemos hacer esto otro, adelante, podemos crear esto, adelante. Y una de las cosas que salió fue el tema del curso de francotirador. A la brigada le acababan de llegar los Akurasi, y prácticamente los Akurasi se los entregaban a los que, a ver, tú has hecho 5 impactos, tú has hecho 4, los tuyos se han agrupado, venga, tú eres el que mejor tira, toma, la Akurasi para ti, poco más o menos. Que no era culpa de los mandos, era que realmente había un desconocimiento general sobre el tema del francotirador, era algo muy nuevo en aquellos años. Y propuse una serie de cursos y al final pues se lograron. Hicimos programas, hicimos fichas de instrucción para la aplicación de los francotiradores, dimos cursos desde elemental de una semana y media, hasta cursos verdaderamente densos y muy profesionales de hasta 5 semanas. Yo me siento muy orgulloso de aquellos cursos por una razón, porque mucha de la gente que descubrió el tema del francotirador vio las complicaciones que había a la hora de hacer los cálculos, porque hoy es muy fácil. Hoy tenemos un teléfono y te puedes bajar 20.000 aplicaciones para hacer cálculos balísticos. En aquella época el cálculo balístico era un lápiz, un papel y una calculadora científica. Como te equivocaras en un decimal o en una coma, a rehacer todo. Otra vez. Y que si fórmulas para acá, fórmulas para allá. Y yo pienso que aquello fue una época muy bonita, porque fue poner en marcha algo que hoy en día España, pues lo hemos visto. Hace poco ganaron el concurso en Letonia, los tiradores españoles. Y también es otra de las partes en las que me siento muy contento, no porque yo haya sido parte fundamental, sino parte de. O sea, de allí surgieron pues, un montón de personas de cursos como el que se ve en la brigada, entre otros sitios, que a día de hoy siguen estando relacionados con los francotiradores. Me acuerdo Birlán, por ejemplo, que lo conoces tú perfectamente. En aquel momento, pues cuando decíamos de hacer el curso francotirador, a nadie se le ocurría ponerlo ahí. Y no solo pasó por la unidad de francotiradores, sino que además fue el jefe durante bastante tiempo, en su unidad. Durante tu época en el ejército hubo un paro. Sí, en el 2009 me fui de excedencia, bueno, corrijo, me fui de excedencia varias veces, dentro del ejército, pero yo estoy seguro que te refieres al espacio entre 2009 y 2021. Aproximadamente. Sí, hubo un paro, que no sé si lo quieras contar, si no quieres contarlo no lo cuento, en el que decidiste, digamos, encaminarte en una empresa de seguridad privada, extranjera. No.
no es exactamente así. Pero bueno, sé por dónde vas. Si me lo quieres contar. Sí, sí, perfectamente. O sea, yo había estado haciendo excedencias de 4 o 5 meses, 6 meses y demás para distintos trabajos, es cierto, con empresas e instituciones internacionales o empresas que daban trabajo, que daban apoyo, perdón, no trabajo, apoyo a instituciones internacionales en zonas como Irak y demás. Y pues eso, 2, 3 excedencias, dos específicamente, una de 5 meses y medio, otra de 6 meses, en estas zonas. Estamos hablando en la época 2007, 2006, 2008, 2009, en el cual pues sabemos lo que había en aquella época, la guerra de Irak, y de Afganistán y demás. Y en un momento dado, por circunstancias de la vida, que en aquel momento yo consideraba que era mala suerte, vamos a ponerlo entre comillas así, mala suerte, se torcieron un poco las cosas y me lié la manta a la cabeza. Me hicieron una oferta para un trabajo, primero iba a ser en Somalia, con Naciones Unidas, pero luego el mismo trabajo de Naciones Unidas me lo ofrecieron en Centroamérica. Y en un proyecto que, aunque económicamente era menos rentable, me resultaba mucho más atractivo a nivel de trabajo. Y decidí tomarlo. Y ahí primero tomé una excedencia primaria de 2 años, que luego renové para continuar hasta, como militar de carrera de permanente que soy, podía tomarlo hasta 12, 13 años. Como era para Naciones Unidas, además cuando tú tomas una excedencia con una institución como Naciones Unidas, no hay fecha límite. O sea, podría haberla alargado. Luego ya terminé ese proyecto, estuve 3 años con ese proyecto anticorrupción en Centroamérica, en Guatemala específicamente, y decidí terminar mi contrato, o sea, no rescindí el contrato, simplemente cuando me tocó renovarlo decidí no renovarlo por cuestiones personales y éticas. O sea, no estaba de acuerdo con determinadas cuestiones y decidí irme. También es cierto que, aparte que fue una buena decisión, el tiempo me dio la razón, tenía ofertas. Realmente en estos 13 años que he estado de excedencia no he estado ni un solo día sin estar contratado. He estado horas. Quiero decir que, por ejemplo, cuando terminé con Naciones Unidas, inmediatamente empecé a trabajar con la Organización de Estados Americanos y luego con distintas empresas e instituciones, un poco por freelance. Terminaba un proyecto hoy, entregaba toda la documentación y todo lo que tenía que entregar, dormía esa noche y a la mañana siguiente y a lo mejor ya estaba firmando el siguiente proyecto. Habrá quien diga que es suerte, yo quiero pensar de que es buen hacer, y ahí a lo mejor me estoy echando flores, no lo sé, pero básicamente fue un resumen muy rápido de todo eso. Yo siempre digo que el mayor aval es tu esfuerzo. Sí. Y si por algo se te conoce, es por lo bien que sabes hacer las cosas. Y por sobre todo la parte docente, que ahora iremos a ir. Hablemos, digamos, de la época hasta, digamos, hace año y poco que te incorporaste, hace año y medio, que estuviste en Centroamérica, sobre todo la parte formativa. No solo en Centroamérica, o sea, tuve trabajos, también hay que decirlo, Centroamérica fue mi centro de partida, por decirlo así. Es más, tengo la residencia guatemalteca, es como mi segunda patria, por decirlo así, y me siento contento y orgulloso de ello. También me he movido por algunos países de África, me he movido por Indonesia, siempre con instituciones y gobiernos en un momento dado. Siempre he procurado trabajar en proyectos que éticamente me llenaran, aparte de que económicamente, seamos honestos, también eran rentables o no, pero yo lo que buscaba era que luego no tuviera ningún problema de conciencia a la hora de trabajar. Esa parte docente, digamos, de esos años, ¿cómo fue? Porque quien te conoce, pues ahora actualmente eres, digamos, asesor de defensa, por así decirlo, o del Ministerio de Interior, si no recuerdo mal. A ver, no es así, eso hace ya años que dejé. En España apenas trabajo, también tengo que decirlo. En España apenas doy para cosas muy concretas, para conocidos que tenemos en común, para alguna, ¿qué voy a decir? Alguna institución en particular que alguien que me conozca pues me llame, me solicite. Y me lo pienso mucho. España no es un país agradable a la hora de ser docente, y de unos años a esta parte esa
ese agrado ha ido disminuyendo. También tengo que decir, no estoy echándole la culpa a nadie, simplemente las sociedades cambian de una manera y a lo mejor el problema es simplemente que yo no me he sabido adaptar a esos cambios. Lo que sí hago en España, por ejemplo, la semana que viene me voy a Los Ángeles de San Rafael para trabajar con nuestros amigos de la Escuela de las Tres Armas, con Ricardo y con Pablo, en un programa HIT, que es a nivel de colaboradores y de personal internacional que viene con Helsinki, España. Eso es en España, sí, pero realmente es es más internacional que otra cosa. Lo gestiona un grupo español, se te hace en España, pero realmente no hago mucho más. Doy alguna conferencia, pero también siempre de la mano de alguien que yo conozca previamente en España. Fuera de España sí tengo mucho trabajo, sí estoy trabajando con muchos países, sobre todo iberoamericanos, de habla hispana, México, con Colombia, con Argentina, con distintas asociaciones, por ejemplo AFITA, la Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina, de la cual tengo el honor de ser presidente de honor, segundo, junto con otro compañero venerable y un gran sabio en Argentina. Y el hecho de que me hayan puesto como, digamos, de la mano de él, para mí es un honor enorme, no solamente la presidencia honoraria. Con el Comité Técnico de Armamento y Tiro de Colombia también colaboro, ahí estoy como vicepresidente de honor. Perdón si me he equivocado a lo mejor, porque ahora mismo estoy con varios, y con distintas organizaciones universitarias, con distintas universidades, gobiernos y demás. Y me siento cómodo ahí, me siento muy cómodo ahí. Ya hemos hecho un pequeño repaso de tu vida, en general. Muy general. Muy general. No quiero tampoco entrar en muchos detalles. Hablemos de instrucción. Instrucción táctica. El nombre táctico, que hace que los guantes te cuesten un poquito más caro. Para ti, ¿cuáles serían las bases y los fundamentos de una buena instrucción? A grosso modo. Es que esa pregunta es sencillísima de contestar. Es simplemente la realidad. Hay que analizar lo que hay y hacer una previsión hacia dónde puede evolucionar esa realidad. Lo que no podemos hacer es considerar táctico y estar trabajando como trabajaban los caballeros templarios en la Edad Media. Estoy exagerando un poco las distancias, pero yo estoy seguro que quien escuche esta entrevista lo va a entender perfectamente. Cuando yo llegué a Almería, las unidades seguían haciendo muchas de las cosas del trabajo con armas como se habían hecho los últimos 50-60 años. Que no es que estuvieran mal, pero estaban superadas. O sea, hoy, por poner un ejemplo, los holográficos en las armas forman parte casi... Es que nadie lo mira dos veces. Lleva un holográfico, vale, muy bien. El tema de los guantes, el tema de la rodillera, el tema de las coderas. Estoy hablando solo de equipo, solo de equipo. Nada más que de equipo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ponerme las primeras rodilleras, las primeras coderas, el holográfico en el arma, el casco de una manera determinada, ¿qué vas a hacer? Skate, vas a hacer patinaje, vas a hacer tal. Hoy en día tengo la enorme alegría de ver que la gente se lo dan en vestuario. O sea, llega el soldadito, el legionario, el guerrillero y tal, le dan su petate de ropa y tus rodilleras, tus coderas, tus guantes y tal, tus gafas, tus tapones. Entonces yo vengo de una época donde taparse los oídos cuando vas al tiro era una mariconada, perdón por la palabra, pero era la palabra que se decía. Y hoy en día sabemos que la mitad de los que decían eso, hoy en día están sordos como tapias. Y los que éramos más mariconas, pues todavía seguimos oyendo bien. Por poner un ejemplo. Ponerse rodillera. Ponerse rodillera es lo mismo. O sea, ¿cuántas veces nos hemos clavado, o cuando te decían, no, con la manga arriba y a pegar barrigazos y tenías todo esto una costra de sangre? ¿Qué ganábamos con eso? No, que hay gente de esa época que le ve los codos, tiene psoriasis los codos de esas instrucciones que se hacían. Realmente lo duro no era dejarte los huesos clavados en el suelo, eso no es dureza, eso es masoquismo, sadismo, como lo queramos ver. Lo que era duro era el aguantar bien equipado, bien protegido, en vez de 10 minutos que te tenían despellejándote los codos y las rodillas, tenerte una hora haciendo eso, pero bien protegido. Acababas que era resistencia lo que se creaba. Entonces, a nivel táctico, volviendo a la pregunta, que ya me he ido un poquito, he hecho una pequeña digresión, a nivel táctico, ¿qué es lo básico?
estudiar para qué nos vamos a enfrentar. No sirve de nada montarnos la película de Black Hawk derribado si no vas a ir a un poblado ni vas a hacer nada de eso. A nivel policial, por ejemplo, está muy bien hacer el CQB, que está muy de moda, pero tú estás en tráfico, ¿no? No, pero es que a lo mejor, vale, pero a lo mejor lo que tendrías que hacer son cursos más enfocados a lo que estás haciendo ahí. Y el CQB no hacerlo, quizás no en plan unidad geo, unidad way, unidad, porque no vas a hacer eso. Como mucho en un momento dado vas a entrar en una casa porque a alguien le está pasando algo y tu intervención no va a ser tipo geo. Entonces, analizar qué es lo que vamos a encontrarnos, qué es lo que podemos encontrarnos con la evolución actual de la delincuencia, de los malos y demás, y de sus tácticas, entre comillas, lo de tácticas, y eso es lo básico. Montarse películas está muy bien para Netflix, pero no para un profesional armado. Desde que empezaste hasta el día de hoy, ¿ha cambiado tanto, digamos, el modo de ver el combate? Sí y no. Una pregunta un poco... O sea, sí ha cambiado mucho por una razón muy simple. El cine siempre ha influenciado en la mentalidad del policía y del militar y de los profesionales armados. El cine siempre ha influenciado. Pero es que hoy en día, con el tema de los efectos especiales, o sea, las escenas de acción son brutales. O sea, yo las disfruto, ojo. O sea, no estoy criticando para nada todo eso. Pero sí estoy criticando el hecho de que muchas veces nos dejamos llevar por esa imagen y querer llevarla a la realidad. Sin ir más lejos. Voy a poner un ejemplo. A mí me pasó, estando como francotirador, en una demostración, y se suponía que yo tenía que disparar al lado del mirador donde estaban esas personas observando. Esas personas eran militares, no voy a decir la graduación, pero ahí está. Y viendo un tema de fuego real. Cualquier militar sabe a lo que me refiero. Entonces yo estaba ahí enmascarado, se suponía que tenía que ser una sorpresa que yo disparara, que no me hubieran detectado, pues funcionó así. Pero claro, mientras yo disparaba o no disparaba, yo estaba escuchando la conversación, estaban viendo el tema y yo estaba escuchando a tres personas que estaban hablando que estaba todo muy bien. No, pero es que ¿tú recuerdas la película de Salvar al Soldado Ryan cuando hacen el desembarco en la playa? Es que esto no se ve ya. O sea, yo estaba pensando, vamos a ver, un momento, están comparando una escena que seguramente la grabaron o la ensayaron un montón de veces, que es verdad que el ensayo de los temas de fuego real se ensaya, pero no es lo mismo, porque el cine tiene trucos, tiene cortes, tiene adaptaciones, encojo la imagen para quedarme con esto y quitar lo que está mal. En la realidad no funciona así, pero es que no funciona ni siquiera en el combate real. Cuando yo doy clase le explico a la gente que tienen que trabajar con el error en mente, el mío, el de mis compañeros y el del malo, porque una operación perfecta solo sale sobre el papel. En el momento que tenemos el primer contacto con cualquier acción, siempre va a haber fricción y arena que va a modificar lo que hemos planeado. No existen los planes que salgan perfectos, y si salen perfectos, cuidadito, muy probablemente vas a meter la pata bien gorda. Mike Tyson decía que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera hostia. Exactamente. Pero bueno, que si empezamos a tirar de frases tácticas, ningún plan resiste el primer contacto con el enemigo. Es así. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado de que ahora la gente es más irreal a la hora de hacer las cosas. Ya da igual el color del uniforme. Y eso yo lo veo día a día en el trabajo actual, lo veo en muchos de los seminarios a los que me invitan aquí en España, pero también en el extranjero. O sea, no es una cosa única de aquí, es una cosa endémica de una sociedad hipercomunicada, hiper conectada a Netflix, a Amazon Prime, a un montón de canales que te permiten idealizar una serie de acciones que luego la realidad es mucho más, por un lado simple y por otro lado sucio. No es tan bonito como se ve en las películas. Hablando de eso, ¿se puede salir ileso psicológicamente de un enfrentamiento? Sí. Sí, perfectamente. A ver, ojo, vamos a ver. Vamos a matizar primero la pregunta.
¿Se puede salir ileso? Se puede. A ver, ¿es fácil salir ileso psicológicamente? No es tan fácil. Primero, por una cosa muy simple, volvemos a lo de... Porque la sociedad actual tenemos a la gente entre algodoncitos. Y sobre todo algodoncitos y bolitas de alcanfor. La prueba la tenemos en cómo educamos, cómo hacemos que niños que no superan el nivel básico de conocimientos se les permite cambiar de clase, cambiar de curso, subir de curso. Por poner un ejemplo, y eso yo creo que cualquiera que sea padre o que sea abuelo, como es mi caso, lo vemos. Y una sociedad tan permisiva y tan garantista, que está bien, o sea, los derechos están para algo, pero una sociedad tan sobreprotectora genera personas sobreprotegidas y que no son capaces de enfrentar la realidad. Es así de simple. Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que en el momento que surge algo que no está protegido, en el momento que te hacen pupita, perdón por ser tan grosero, porque además que no se me ocurre decirlo de otra manera, en el momento que te hacen pupita, empiezas a llorar. Es así de simple. Que, ojo, yo he llorado, ¿eh? Yo he llorado. Es la mejor manera de llorar no es nada malo. Lo que está mal es que a la mínima pupita ya estés llorando. Está bien llorar por lo que merece la pena. Por una pérdida muy importante, por algo que te ha afectado gravemente, y es grave, pero por una pupita. Y no por ser hombre o ser mujer, me da igual que se sea hombre o mujer. La cuestión es que vivimos en una sociedad donde todo es sobreprotegido, todo no puede ser así. Como decía Arturo Pérez Reverte, cuando vienen los del Kalashnikov le damos un beso con lengua. Me gusta parafrasear eso porque es que realmente es justo lo que pretendemos o pretenden determinados grupos sociales. Y ese tipo de personas jamás en la vida van a salir ilesos de nada. Pero no estoy hablando ya de un enfrentamiento, simplemente con que yo llegue y le mire mal. Yo le miro atravesado, le miro con cara de mal genio y alguno ya se va llorando a casa. Yo o cualquiera. Vamos, estoy poniendo porque me estás preguntando, que conste. No porque yo tenga cara de... Yo tengo una cara de gatito que no... Bueno, aquí en mi costilla no dices lo contrario. La cuestión es que sí se puede salir ileso. Yo siempre pongo un ejemplo. Y lo doy en mis conferencias. Una de las conferencias de más éxito que tengo es precisamente la del enfrentamiento armado, el antes, el durante y el después. Y lo pongo como ejemplo al final, cuando llego a las conclusiones, y lo siguiente. Usted ha sobrevivido al enfrentamiento y el mal o no. Pregúntele a su esposa, a sus hijos y a sus amigos si se alegran de ese resultado o les entristece. Y si usted se entristece de que ha muerto el otro, que usted no ha provocado el incidente, lo ha provocado él. Usted solo se ha defendido o ha actuado en defensa de alguien. Usted no lo ha provocado. Si usted no se alegra de haber sobrevivido, usted se entristece de ello. Entonces, ¿su vida vale menos que la del que provocó la agresión? Si el pensamiento es el correcto, yo no he provocado la agresión, yo he salvado una vida, si te agreden a ti, estoy hablando por la realidad que yo he vivido también, si alguien te agrede a ti de una manera con un arma blanca, con un arma de fuego, y yo debo detenerlo y a consecuencia de eso fallece esa persona, yo no lo he matado, se ha matado él, porque el que empezó el ataque fue él, yo solamente intervine en medio, pero he salvado tu vida. ¿Me afecta psicológicamente? Ni lo más mínimo. He salvado una vida. ¿Me afecta en qué sentido? Soy bueno, he salvado una vida. Soy de los buenos, los que salvan vidas, no quien la quita. Es como la famosa frase, una entrevista ficticia, o no ficticia, no lo sé, me da igual, pero porque el resultado de la lección es la misma, es en la cual usted ha matado al que entró en su casa a robar. Eso quiere decir que valora más sus objetos que la vida de esa persona. No, esa persona valora más mis objetos que su propia vida. Y yo no hablo ya de objetos, yo hablo de eso, de hacer cosas ilegítimas. Todo esto que hay aquí me lo he ganado con mi esfuerzo. Voy a defenderlo. Lo que hay en el resto de la casa, que depende de mi familia, nos lo hemos ganado legítimamente. No voy a permitir que ningún vago o maleante se lo lleve. ¿Que le pasa algo? No es mi problema, fue el suyo. Él que se quede en su casa y yo me quedo en la mía.
y un policía que está defendiendo a la sociedad, proteger y servir, que esa es su función, y que debe poner su cuerpo entre el agresor y los ciudadanos de ese país, debería estar amparado también con esa psicología. El militar, que es el pecho de muralla, como decíamos cuando estaba en la brigada paracaidista, los pechos de muralla que protegemos a esta nación, pues tampoco le tiene que afectar para nada, porque ellos no provocan la agresión. Un país democrático que tiene un ejército, no tiene un ejército de agresor, tiene un ejército de defensa. No sé si he contestado políticamente correcto la frase. Enlazando con la anterior, ¿cómo se entrena a una persona psicológicamente a un enfrentamiento si no puede entrenarlo realmente? ¿Cómo se capacita a sí mismo o entrena, digamos, su alma, por así decirlo de una manera? Esa pregunta no puedo contestarla porque eso, cada persona es un mundo. Al principio me preguntabas si un perro pastor nace o se hace. Y yo te dije que son las dos cosas. O sea, naces con una serie de características y lo que haces con ellas es... Esto es lo mismo. Entonces, yo no puedo contestar esa pregunta porque, al igual, tú lo has vivido. Yo te he entrenado a ti de una manera y a otras personas que han pasado por el dojo los hemos entrenado de distintas maneras. ¿Por qué? Porque la personalidad, las características físicas, el comportamiento, las experiencias de esas personas son las que generan los programas de entrenamiento. Eso, cualquier personal trainer bueno, o medianamente bueno, no tiene por qué ser fuera de serie, medianamente bueno e implicado, sabe que tiene que hacer sus programas de entrenamiento, estoy hablando de educación física nada más, individualizados. Individualizados quiere decir que yo no estoy fabricando latas de tomate donde todas salen con la misma cantidad, la misma etiqueta y en el mismo envase. No, aquí estamos hablando de que no hay un solo envase igual y lo que hay dentro hay tomates, hay melocotones, hay habichuelas, hay carne picada, hay carne de cerdo, hay carne de ternera. ¿Qué quiero decir con eso, con ese ejemplo tan barato? Que si queremos instruir a las personas, primero tenemos que saber qué son esas personas o cómo son. Punto 1. Punto 2. ¿Necesitamos técnicas muy complicadas? Sí y no. ¿Sabes meditar? Sí. ¿Sabe meditar todo el mundo? Creo. No. Ya, digamos que no. Bien, si no somos capaces de enfocar nuestra atención en una situación como la que estoy yo ahora mismo, si no estuviéramos en esta entrevista, estaría a lo mejor trabajando, enfocado. Para mí es una meditación estar escribiendo, estar preparando cualquier cosa. Y no somos capaces de fijar nuestra atención, es muy difícil que entrenemos la realidad. ¿Por qué? Vamos a poner un ejercicio sencillo, de tiro, de pistola. La mayor parte de la gente, ¿de qué se preocupa? De hacer agujeros. Ahora, llega un señor enano, como yo, cabezón, corto, con perilla, y le dice, está muy bien. No, he agrupado muy bien. Sí, ha agrupado muy bien, pero ¿a qué velocidad ha disparado? Y ese disparo que se ha ido fuera, porque no, pero ha sido uno, los otros están ahí. Ya, pero es que ese que se ha ido específicamente, ha ido a parar a una parada de autobús que hay una manzana más allá, o una cuadra, dependiendo del país donde lo diga, y allí estaba doña María con su hija y le ha dado usted en el cuello a la madre. Y me dirás tú, bueno, ¿y eso qué? Pues muy sencillo. Si solo me preocupo de los agujeros, soy un tirador deportivo. Si me preocupo de lo que no doy, porque cada proyectil que pongo en el área es mi responsabilidad, ya empiezo a tener la psicología adecuada para empezar a ver el realismo de lo que tengo que hacer. Punto 1. Punto 2. Cuando estamos entrenando que sería el antes de un enfrentamiento, tengo que enfocarme en lo que voy a sentir. Yo no conozco a casi nadie, podemos hablar por ejemplo de Eduardo de Cobos. Eduardo de Cobos es tirador deportivo y es tirador policial. En ambos casos, él antes de hacer cualquier cosa, enfoca su mente. Medita, se enfoca, se concentra y mentalmente repite cada uno de los pasos de lo que tiene que hacer. ¿Y dónde ha llegado? Posiblemente el mejor tirador del mundo. De los mejores. Vamos a dejarlo de los mejores. Tampoco estoy seguro que Eduardo tampoco querría mucho más. De los mejores del mundo. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que hay que hacer. Y Eduardo, una de las cosas que hace es otra de las cosas que yo recomiendo. Nosotros como seres humanos no somos animales racionales. Ese sería Spock en Star Trek. Iba a decir la Guerra de la Galaxia, me van a perdonar los trekkies. En Star Trek. No somos solo racionalidad.
Es más, el ser humano es emocionalmente racional, no al revés. Primero sentimos y luego racionalizamos lo que sentimos. Pero nadie entrena así. Estoy hablando del tiro, estamos hablando solo de tiro, en este caso realista, en el cual cuando yo estoy haciendo mi ejercicio, cuando yo desenfundo, ¿por qué desenfunda un policía? Porque hay un riesgo para él o para alguien. Y ese policía desenfunda su arma sin la más mínima emoción, como si fuera Spock. Hay que tener, yo siempre digo que hay que tener, digamos, el arma muy bien centrada y calmada para desenfundar en un momento concreto. O no. Y eso hay que entrenarlo. Siempre les pongo cuando dicen, bueno, ¿y qué emociones pongo? Yo nunca he estado en un tiroteo. Usted conduce, ¿no? O maneja, como dicen en otros países. Sí. Habrá tenido algún susto conduciendo, ¿sí? Se le suben las pulsaciones, la pierna le empieza a temblar, le cuesta respirar, tiene como una opresión en el pecho, empieza a sudar y a chorrear, ¿sí? Dice, sí. ¿Y cómo lo llevo? Digo, muy bien. Ahí tengo que sacar otra asignatura más. ¿Conoces lo que es la psicología deportiva? ¿Conoces lo que hacen los grandes campeones olímpicos? Lo conozco, eso. Entrenamiento por visualización. Están como estoy yo, aquí sentado. Incluso el ojo abierto o el ojo cerrado, cada uno lo hace de su manera. Un saltador de pértiga está aquí y simplemente se imagina con mucho público, miles de personas, más las cámaras que le están enfocando, y si logra saltar esa altura, se convierte en medalla de oro. Medalla de oro para él y para el país que representa. Entonces, ¿qué emociones tendrá ese saltador de pértiga? La euforia, Los nervios, etcétera, etcétera. Y él se imagina lo que tiene que hacer antes, cómo está respirando, cómo está dando los pasos, cómo apoya la pértiga, cómo sube con la pértiga, cómo pasa por encima de... Ese entrenamiento visualizado hace, y eso no me lo estoy inventando, está científicamente comprobado y se utiliza a nivel científico en el entrenamiento de alta competición, el entrenamiento por visualización, meten las emociones. Por eso sudan. No porque se imaginen corriendo, no, es que sienten lo que están haciendo. Esas pulsaciones, esa presión sanguínea, esa pupila más cerrada, todo eso se hace en psicología deportiva en el entrenamiento por visualización. ¿Qué pasa? ¿No lo podemos aplicar para el entrenamiento de combate? se puede. Es la forma más barata de hacerlo. Ahora, ¿le quieres meter tecnología? Claro que sí. Yo he entrenado con gafas de realidad virtual y es maravilloso. Pero la gafa de realidad virtual, si tú no le metes las emociones, si no sientes lo que estás haciendo, es un juego. Es un juego. Entonces, es un juego muy divertido. Pasa lo mismo que cuando en su momento, que no teníamos nada de eso, empecé a llevar los primeros fusiles de Airsoft a la Brigada de la Legión, en su momento, para hacer combate urbano. Claro, la gente empezaba a jugar con él. Hasta que yo empezaba a decirle, no, esto es así, esto es así. Si te da, no es que te haya dado una bolita, no, estás muerto. Y buscábamos la manera. Entonces la gente empezó a cambiar su mentalización. Ya empezaba a ver las cosas de otra manera. Cuando logramos traer la primera munición de pintura, que se utilizaba con tu misma arma, le quitábamos el cierre, le poníamos el cierre para esa munición y estabas disparando a otro ser humano con un fusil real. Eso sí, adaptado para poder disparar munición específica de pintura. Pero el que estaba enfrente estaba viendo que le estaban apuntando con un arma real y le disparaba. Y que cuando le daba, picaba. Y eso ya es mejorar el entrenamiento de visualización. Pero si no sientes, si lo consideras un juego, puedes tener los mejores equipos del mundo, puedes tener los mejores entrenadores del mundo, y lo que vas a hacer es una pérdida de tiempo. Divertido, pero una pérdida de tiempo. Tenemos que buscar que los profesionales armados entrenen con lo que son animales emocionales con raciocinio. El policía foral que mató a los 3 terroristas hace ya un tiempo, esa persona no es que no lo crea, sé que no fue así. Esa persona, seguramente sus pulsaciones estarían fuera de escala, su presión sanguínea se le estaría saliendo por las orejas, su pupila sería un alfiler, cada uno de ellos, y reaccionó por puro entrenamiento y salió bien. Y yo me alegro. Y yo lo felicité. No lo felicité porque no me puse en contacto con él, pero mentalmente para mí es un aplauso, un abrazo y decir, chaval, lo has hecho de puta madre. Perdón por la frase. Debido a los últimos acontecimientos que ha pasado, sobre todo el último que ha pasado en Francia, seguramente hayas conocido, X persona cogió un cuchillo en un parque. ¿Crees que la generación de hoy en día
está preparada para lo que se avecina? Bueno, Con tus años de experiencia que llevas en esto. es que esto es como todo. Las sociedades no son monolíticas. O sea, me vas a permitir, o sea, yo, aparte de lo que estamos hablando, de todas las preguntas que me has hecho, mi preparación académica desde el punto de vista como historiador, como doctor en historia y mi doctorado en historia, corrijo, y lo que estoy preparando ahora mismo también en antropología, lo que me muestra es que las sociedades no son monolíticas. O sea, a día de hoy, si analizamos la sociedad europea en particular, como esa burbuja dentro de lo que es el planeta Tierra, en la cual la sociedad es más segura, lo pongo entre comillas, donde hay una indefensión aprendida o adquirida que hace que la gente se sienta mal a la hora incluso de defender su propia vida, utilizar la violencia, ese famoso que decíamos antes de Pérez Reverte, de defendernos con un beso con lengua a los que vienen con el Kalashnikov. La cuestión es, si lo analizamos con los datos tal como está ahora mismo la sociedad, no. Pero en realidad ninguna sociedad lo ha estado nunca. Ninguna sociedad lo ha estado nunca. Es quizá mejor una sociedad que viviera puramente para la guerra, como podía ser la España del siglo XVI, del siglo XVII, que básicamente era una sociedad belicista, militar, donde toda la sociedad en conjunto, o en la época de la Reconquista, donde el agricultor más apartado de la península ibérica tenía su espada al lado de su arado, por si había una racia ya fuera de cristianos o ya fuera de musulmanes, a la hora de atacar donde él vivía. Entonces, salvo ese tipo de sociedades, o la espartana, que está muy de moda esa de los espartanos, o sea, entre otras, salvo ese tipo de sociedades, ninguna sociedad está preparada. Incluso esas sociedades militaristas están preparadas para cosas que ya han pasado, no para cosas nuevas. Siempre se dice que todos los ejércitos o todas las sociedades están preparadas para los eventos ya pasados, no para... La sociedad europea a día de hoy, tal como está en general, y la española quizás sea un poquito más extrema en ese sentido, no lo está. O sea, la indefensión adquirida de la mayor parte del sur de Europa está integrada en esa sociedad. Ahora bien, la sociedad no es monolítica. Y la sociedad tiende a defenderse por pura supervivencia. Todas las sociedades han hecho eso. Llega un momento en el que algo rompe y la sociedad reacciona. Desgraciadamente muchas veces reaccionan exageradamente y mal. Y a lo mejor toman un camino que no es el que debiera haber tomado. Si hubieran hecho las cosas, digamos, en un punto medio. O sea, ni muy indefensos ni tampoco muy violentos. Un término medio. El problema es que muchas veces el ser humano en general y las sociedades en general pasan de un extremo al otro. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Cuál fue la sociedad más culta de Europa en la primera mitad el primer tercio del siglo XX? La más culta, la más preparada. Alemania. O sea, el nivel académico que tenía el ciudadano medio alemán era muy por encima de cualquiera de las otras naciones europeas, pero muy por lejos. ¿Qué ocurrió? El nazismo. ¿Listo? Entonces, es muy fácil a una sociedad pasar al otro extremo. Seguro que conoces un círculo histórico en el cual buenos tiempos dan gente débil da malos tiempos dan gente fuerte da buenos tiempos, y el círculo se termina. Bien, habrá quien diga que eso es una falacia. Simplemente les emplazo a leer la historia. La historia hace eso. O sea, todas las sociedades, analicemos por ejemplo la de la península ibérica, analicemos la Reconquista. O sea, todos los reinos de taifas, los reinos musulmanes, los califatos que hubo, pasaron por esas fases, sin ir más lejos. Pero los reinos cristianos también. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado, por circunstancias históricas, unos lograron salir adelante y otros se quedaron en el camino. Pero básicamente
fortaleza, 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 ya tengo el poder, me voy relajando, me voy relajando, me voy relajando, ahora todo vale, ahora beso con lengua al del Kalashnikov, llega el del Kalashnikov, ya no le puedo dar el beso con lengua y me tengo que defender. Que la historia lo ha demostrado con muchos casos. Roma pasó, Roma. a Napoleón le pasó. El Imperio Español, el Imperio Británico. O sea, podemos hacer un análisis de toda la historia de la humanidad y casi siempre ha sido así. Casi siempre. Cuando no ha sido así es porque la ruptura ha sido más extrema por causas ajenas. Como docente, ¿cuáles serían las bases para ti para un buen instructor táctico, por llamarlo de una manera? A ver, si uno está instruyendo... La primera premisa de cualquier instructor es muy sencilla. Tiene que gustarte enseñar. Da igual, si tú estás enseñando a niños de primaria o estás enseñando a octogenarios cualquier curso universitario o del tipo que sea, no importa. O sea, lo primero es que tiene que gustarte lo que haces. Segundo, enseñar es una vocación. Si tú enseñas simplemente porque ganas mucho dinero, tú no eres un buen instructor. ¿Hay que ganar dinero? Sí, ojo. Hay que valorar nuestro trabajo, hay que valorar nuestro esfuerzo, hay que valorar lo que hacemos. Y, como a mí me han dicho muchas veces, oye, si te gusta tanto lo que haces, ¿por qué cobras por ello? Porque si no cobrara no podría hacerlo. Así de simple. O sea, hay que pagar facturas, hay que comer, hay que tener un techo, hay que pagar impuestos. Entonces, si yo no cobro por esto que hago, no podría hacerlo. Es así de simple, seamos honestos. Vivimos en una sociedad donde el dinero cuenta. Si viviéramos en otra sociedad donde el dinero no fuera importante, que simplemente tuviéramos todo lo que necesitáramos con nuestro trabajo y sin más, pues, vale, me parece muy bien, pero es que no existe esa sociedad, no existe. El rublo no desapareció de la Rusia comunista porque hubieran matado al zar, siguió habiendo rublos y siguieron teniendo que comprar el pan con rublos. Es así de simple. O sea, lo digo porque si hay alguien que me vaya a decir, no, la sociedad esta, no, ninguna. No ha existido, no existe. ¿De acuerdo? Habrá pequeños grupos tribales en alguna selva perdida, una aldea Amis por ahí perdida, que puedan hacer intercambios, pero siempre hay un valor a algo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Tiene que gustarte. Y tienes que tener algo que es muy importante para ser un buen instructor en cualquier cosa. Fíjate que quito la palabra táctil, instructor en cualquier cosa. Y es que tienes que volcarte en que tus alumnos sean mejores que tú. Si tú buscas que tus alumnos estén por debajo de ti para tú ser siempre el instructor, tú no eres un instructor, eres un destructor. O eres un segador. Lo utilizo también en muchas de mis conferencias, esa analogía. ¿De acuerdo? Un instructor, un profesor, alguien que se dedica a enseñar, tiene que buscar que sus alumnos siempre le superen. Que sus alumnos siempre busquen sendas nuevas. Que sus alumnos siempre busquen mejorar lo que él le está diciendo. Si no es así, no eres instructor. Eres alguien que simplemente está, como mucho, y en el mejor de los casos, eres un mero transmisor. Sin más. Que tampoco está mal, ojo. Pero no eres un instructor, no eres un profesor. No eres alguien que busque mejorar lo que está haciendo. Entonces, si partimos de esas premisas, ya nos damos cuenta de lo que tiene que ser un instructor. Tiene que ser alguien volcado en los que confían en él para recibir instrucción. ¿Qué habría que preguntarle a un instructor? También lo digo muchas veces, es ¿cuándo fue la última vez que te dieron a ti un curso? ¿Cuándo fue la última vez que te reciclaste? ¿Cuál fue tu último error importante? No último en el sentido de que no tuviera más errores, ni vaya a cometer más errores. No. El último importante que te enseñó algo. Porque esa es otra. ¿Cuántos instructores hay que nunca han metido la pata en nada? Han sido siempre perfectos en todo. Y todos sabemos que el ser humano, nos gusta o no, ¿de qué aprendemos? De los errores. Si yo algo me sale bien, qué bueno soy. Si algo me sale mal, no quiero repetir esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Analizándolo. Así es como aprendemos. Tanto mis errores como los errores ajenos, o los aciertos. La siguiente cuestión que hay que preguntarle a un instructor es ¿cuántos de tus alumnos te han superado? ¿Cuántos de tus alumnos han abierto sendas que a ti no se te han ocurrido?
¿Cuántos de tus alumnos no solo te han superado y han abierto sendas que tú no has abierto, pero que aún así siguen consultándote a ti? Y alguno dirá, vamos a ver, si saben más, si han abierto sendas nuevas, ¿qué le hacen consultando? Una cosa se llama el respeto a los cimientos de. Respeto a los cimientos de. Esa es una de las cosas que define a un buen instructor. Y yo no le añado la palabra táctico, porque eso es un instructor de todo, hasta de cómo hacer botellas de vidrio, cómo grabar, por ejemplo, como estamos grabando ahora esta entrevista, cómo encuadernar libros. Si yo soy instructor de encuadernar libros, yo tengo que buscar que mis alumnos encuadernen los libros mejor que yo lo hago. Si yo busco que se queden igual o peor, para seguir siendo yo el gran maestro, no eres un instructor, eres un destructor. O como mínimo un segador, que cualquiera de las dos cosas para mí no son positivas. Y última pregunta relacionada con esto. Hace tiempo, un alumno tuyo, que ha sido mi maestro, Pablo Varela, me hizo una pregunta. Porque tuve una discusión con él, el tema formativo, y me dijo que si yo tenía la verdad absoluta. Y esa pregunta la estuvimos comentando un día, que estuvimos desayunando, y te la pregunté. Y creo que se quedó en el aire. Ok. Permite terminar. ¿Un instructor o un docente se puede creer que tiene la verdad absoluta? ¿Es tan malo o tan bueno pensar tener la verdad absoluta de uno de lo que está enseñando? Voy a contestar la pregunta en dos tiempos, si me permites. Sí, claro. En dos tiempos. Primer tiempo, te voy a contar una fábula. Por favor. Bien. Eran 5 ciegos. 5 ciegos, 5 sabios ciegos. Esta fábula la podría contar de dos maneras distintas, pero voy a elegir la del elefante y los 5 sabios. Esos 5 sabios, o sea, contrastado, que sabían mucho, eran sabios, pero eran ciegos. Y llegó a su pueblo, o al lugar donde vivían, llegó un circo, y ese circo traía un elefante. Y ellos nunca habían visto un elefante, nunca, no sabían lo que era un elefante, y le entró curiosidad, y los llevaron de la mano, como uno agarrado al otro, hasta donde estaba el elefante. El primero hizo así, y agarró una pata. No, el elefante es como un tronco, es muy grueso, redondo y áspero. Es como el tronco de una palmera. ¿Vale? El otro agarró la cola. Dice, no, ¿qué dices? Si es como una rama, es como un látigo, que es como no un látigo, es como un escobillón que tiene como pelos al final, parece que... El otro le agarró la trompa y lo definió de otra manera, como una serpiente, húmedo, con 2 agujeros, tal. Otro agarró el colmillo, otro agarró la oreja. Y no agarraron nada más. ¿Estaban mintiendo alguno de ellos? No. ¿Era su verdad? ¿Era la verdad completa? No. No. La otra historia era la de la gema. O sea, la verdad es un diamante que tiene miles de caras. Tú puedes mirar una, pero ¿y el resto de las facetas de ese diamante? Vamos a contestarlo ahora de una manera un poco más práctica para que no se piensen de que soy un fanático de las historias y de las fábulas. La cuestión es la siguiente. Mi realidad táctica, entre comillas, lo de táctico, como operador de fuerzas especiales, ¿es la misma que la de un soldado de infantería en un vehículo mecanizado? No. No. ¿La de un soldado de infantería mecanizado es la misma que la de un policía local en Viator, por ejemplo? ¿Y el del policía local de Viator es la misma que la del policía local en una ciudad como Madrid? ¿Y la del policía local de Madrid es la misma que la de un geo que reside en Madrid? ¿Y la de ese geo es la misma que la de un SWAT que esté trabajando, un SWAT no, alguien de la policía, de las Fuerzas Especiales Policiales de la Ciudad de México? No. ¿Qué quiero decir con eso? La experiencia es la que marca la realidad que tenemos. Para mí, mis experiencias son las que me van a marcar cuál es mi realidad, cuál es mi verdad. Es esa faceta del diamante que decíamos antes que yo estoy viendo, o el trozo de elefante que estoy viendo, que estoy tocando. Pero ese trozo de elefante no es el mismo que estás tocando tú.
Con lo cual, tu verdad no es exactamente como la mía. Podemos llegar a un acuerdo si somos medianamente inteligentes. Tú me explicas tu realidad, yo te explico la tuya, y al final tenemos una realidad más completa. Y si viene Pablo Varela y nos explica la suya, tenemos una realidad más grande todavía. Eso lo hace la gente que yo quiero considerar inteligente. ¿Todo el mundo hace eso? No, por ahí. O todos nos queremos aferrar a mi verdad. No, esto es así porque yo lo he vivido. Sí, lo has vivido en tu experiencia. Vamos a poner el ejemplo de algo práctico con las armas. ¿El arma hacia abajo, hacia arriba o hacia el frente? Esta conversación la tuvimos que ya, obviamente, depende de las circunstancias. O sea, la posición sur se creó para unas características de trabajo muy específicas. La posición 100 se aplicó para unas posiciones de trabajo y unas situaciones muy específicas. La arma en 45 grados o al frente se creó para unas circunstancias muy características, muy específicas. Vamos a hacer otra pregunta. Cuando llegas con un arma larga, ¿los brazos recogidos o estirado al frente? Depende. Depende de la situación. ¿Son incompatibles? No. Entonces, ¿por qué unos dicen que esto es así y esto es asá? Porque cada uno quiere defender su pata de elefante o su cola o su colmillo. Esa es su realidad. No quieren ver las demás. Entonces, tú ya lo has visto. Tú has sido alumno mío en varias cosas y yo te lo he dicho. Esto funciona para esto, para esto, para esto. Y hay que ser capaz de pasar de la pata a la trompa, de la trompa a la cola, de la cola al colmillo, del colmillo a la oreja y de la oreja al lomo. Ahí ya tengo una imagen un poquito más completa. No entera, pero ya tengo más completa. ¿El arma hacia dónde la llevo? Pues habrá circunstancias que tenga que llevarla aquí y a lo mejor 6 metros más adelante la tenga que subir aquí arriba. Y 1,5 metros más adelante la tenga que llevar aquí. Y aquí la llevo aquí, con las manos aquí recogidas. Y un poquito más adelante la tengo que estirar para cuando llegue a la esquina volver a traerla hacia aquí. ¿Cuál es la realidad? La que mi experiencia me marca, pero sobre todo la que mi ego me permite. El ego. Hablemos de literatura. He tenido el honor de entrar en tu santuario. Mi cueva. La cueva para muchos. El libro que más te haya gustado leer, personalmente. No te puedo contestar esa pregunta por una razón muy simple. Y eso, yo creo que cualquier bibliófilo enfermo como yo, porque yo reconozco que soy un enfermo de los libros, te lo puedo decir. Todos los libros, hasta el peor libro del que hay aquí hay libros que realmente son deleznable, ¿no? Despreciables. Y aún así enseñan algo. Por lo menos a cómo no escribir, como mínimo. Pero segundo, también te enseñan un poco el perfil de quien lo ha escrito. Y eso también te marca el perfil de muchas personas que te vas a encontrar en la sociedad. Entonces, no puedo hablar de ningún libro que me haya marcado un antes y un después. ¿Por qué? Porque aquí hay infinitos libros que, sumados a los libros que yo había leído antes, me marcan un antes y un después. Ningún libro te deja indiferente. Entonces, da igual el libro. O sea, no importa. Si te lo has terminado, ya no eres igual que cuando lo empezaste. Tu cerebro ya no funciona de la misma manera. Tus sendas neuronales ya no son las mismas. Entonces, no puedo recomendar absolutamente ningún libro como algo, si te lees esto, no. ¿Por qué? Porque no se trata de leer un libro y ya está. Ese es el error que cometen los fanáticos religiosos. Del color que sean y del libro que sean. Cuando a mí alguien me dice, no, el único libro que hay que leer es este. Todo lo demás, ya automáticamente entra en mí el modo de, vale, ya sé a dónde no tengo que venir. Aún así, seguramente tengas digamos, un top 3, un top 5. No puedo. No puedes darme... Si quieres que te haga una recomendación de libros, dime un tema. Entonces, según ese tema, yo puedo recomendarte a tal autor o a tales autores. Vale. A ver, ahora mismo así, a grosso modo, un autor que puede servir para muchísimas cosas, no tiene nada que ver con lo táctico, no tiene nada que ver con... o todo. O sea, no tiene que ver, porque no escribe para lo táctico, pero tiene todo que ver con lo táctico porque interviene eso. Es Daniel Goleman. O sea, de Daniel Goleman yo creo que aprovecho hasta el cartón de las tapas de los libros. ¿Por qué?
porque el de tanto, ya sea el de Focus, el de la inteligencia emocional, la inteligencia social, todos esos libros unidos a muchos otros de otros autores, incluido Grossman, por ejemplo, el de Matar y el de Todo sobre sobre el combate, o sea, por poner un ejemplo, si me he leído a Goleman, o me leo después a Goleman, no importa el orden de los factores no altera el producto, comprendo muchísimas cosas. Entonces, Goleman es un autor muy fácil de leer, muy fácil de lograr, de captar lo que quiere decir, porque es muy ameno escribiendo. Grossman a mí me encanta, a mí particularmente me encanta, pero reconozco que es un autor duro para empezar a leer. O sea, realmente muchas veces, si no tienes los conocimientos de determinados puntos, te quedas como... El de Matar, que eso fue su primer libro, y se hace... Se hace un poquito denso. Comparado con todo sobre el combate, que fue, aunque fue su segundo, pero fue el primero que se tradujo aquí en España, es mucho más ameno que el de Matar, que es mucho más... Y estamos hablando porque tú me estás preguntando de cosas tácticas. Entonces, Goleman no es un psicólogo, es un psicólogo. Y he estado en conferencias suyas, he podido compartir información también, y yo lo recomiendo. Si los compañeros, por ejemplo, de Argentina, Germán Zugasti, entre otros muchos, fue una de las primeras recomendaciones, y a día de hoy puedo decir que tiene la bibliografía completa de Goleman, igual que yo. Y no me marca un antes y un después, me marca una continuidad. O sea, leer no es un antes y un después, es una continuidad. O sea, si tú eres un lector y tú quieres seguir aprendiendo, o sea, este libro te va a abrir la puerta a otros. No a uno, a otros. Y esos otros te van a abrir la puerta a otros. Es como un árbol. O sea, la cuestión es empezar a leer. Si tú empiezas a leer y lo disfrutas, automáticamente se va a abrir un universo completo. La prueba la tienes en... Sí. Y unos cuantos que ya me has recomendado, que me he leído y que me han cambiado bastante, sobre todo la perspectiva de ver muchas cosas. Dentro de esto, ¿cultivar la mente es tan importante como cultivar el campo de tiro? No, es más importante. ¿De qué me sirve alguien que sea capaz de hacer unos agujeros perfectos si no tiene ni medio cerebro para empatizar o para racionalizar o para analizar la situación en la que se puede encontrar? ¿De qué me vale? Es un sicario. O sea, el campo de tiro está muy bien, pero si solo haces eso, si no cultivas absolutamente nada más, estás entrenando sicarios. O sea, eso es lo que hace un sicario, básicamente. Te voy a poner ejemplo sin entrar en temas tácticos. Eduardo de Cobos es un gran lector, lee, escribe, hace, y sigue siendo un gran tirador. O sea, una cosa tiene que ir unida a la otra. Y ahora voy a retrotraer a la historia. O sea, todos los grandes guerreros han sido también lectores y escritores. Musashi escribió 2 libros. Sí, alguno dirá, pero solo 2 libros. Estamos hablando de una época donde los libros se escribían a mano. O sea, hoy en día es muy fácil, lo pongo entre comillas, es muy fácil físicamente escribir un libro en un momento dado. Tienes correctores de texto, tienes ordenadores que te permiten en un momento dado copio, pego, muevo, traigo de aquí, pero en una época en la que tú tenías que mojar una pluma de ganso en un poco de agua con carbón vegetal y empezar a escribir 2 libros es como hoy en día los grandes autores como Stephen King, por ejemplo, que tiene cientos de novelas, que muchas de ellas son, básicamente, le cambio el nombre del protagonista, en vez de ser en Nueva York es en San Francisco, y en vez de ser zombies son espectros, y estoy generalizando, me gusta Stephen King, pero quiero decir que... Sí, bueno, que tiene novelas que tampoco se haya currado. Exactamente, hay muchos autores que es así. Entonces, hoy en día es relativamente fácil. Pongo relativamente porque escribir, y tenemos un gran amigo, Soguero, que estuvo 5 años y pico para poder sacar su novela medio en condiciones, más luego el tiempo hasta que pudo publicarla. Un trabajazo. Y cualquiera que se dedique a escribir de verdad, que se preocupe por hacer un trabajo como el que estábamos hablando antes de enseñar, porque escribir es enseñar, ojo, es lo mismo. O sea, si tú quieres ser un gran escritor, lo que sea, da igual, novelas, novelas eróticas si quieres, o románticas, o de acción, o sea, tú tienes que preocuparte. Santiago Morata, que es el asesor técnico, por decirlo así, de Soguero,
hablando con él, cuando hicimos la presentación del libro de Soguero, hablando con él, lo decía, es que esto se investiga a través de internet, a través de estudios, a través de libros, hago comparaciones, y va sacando los datos, va recopilando esa información. Ernesto Pérez Vera ya sabemos cómo ha hecho la recopilación, o sea, paso a paso y entrevista a entrevista. Pérez Reverte, sin ir más lejos, todas sus novelas llevan detrás años de investigación en muchos casos, en muchos casos. Entonces, escribir implica todo eso. Es instruir, pero a través de negro sobre blanco, en un momento dado. Tu anécdota más graciosa a la hora de impartir clase, con el tiempo que llevas en la docencia, ¿cuál ha sido la más graciosa que tú recuerdas y que te haga gracia? A ver, no puedo, bueno, hay algunas graciosas, pero no puedo contarlas sin el permiso de... Pero bueno, ahora una que me viene a la mente fue estar dando... Y además es una anécdota curiosa porque me ha pasado 3 veces. Solamente cambio, luego diré cuál es lo que cambió, pero me ha pasado 3 veces. Estar dando un curso operativo, táctico. En los 3 casos había tema de intervención con armas en inmuebles y en vehículos y demás. Y en los 3 casos... Estoy dando la clase, termino la clase, nos despedimos, al día siguiente vuelven los alumnos y uno dice, don Cecilio, que yo ayer probé lo que me enseñó y no funciona. Y lo primero que digo, tuve una intervención anoche, después de la clase. Dice, no, estaba jugando, uno de ellos me lo dijo, con el Call of Duty y probé lo que me estaba comentando y no funciona. Uno me dijo el Call of Duty, otro me dijo otro de otra cosa, pero no entendemos, ¿no? Sí. Y me quedé así mirando. Todos los demás que estaban alrededor, que nos estábamos equipando para hacer la clase de ese día, se quedaron así mirando. Esa persona se le iluminó la mente en ese momento, miró alrededor, se puso colorado, bueno, nada, y se fue a equiparse. Yo me hice un poco el loco, seguí equipándome, pero le seguí dando vueltas. Digo, no puede ser, no me puede haber dicho eso, no me puede haber preguntado eso. Lo juro, palabra de honor, 3 veces y en 3 países distintos. Uno, la primera vez aquí en España y las otras 2 fuera. Curioso. Creo que es una buena anécdota, creo. Sí. Y eso también da un poco el perfil de la sociedad actual. Bien. Si tuvieras que mandar a alguien a instruirse, ¿qué 3 empresas nacionales elegirías? A ver, la primera es muy fácil, la Escuela de las 3 Armas. Sí, directamente. Por una razón muy simple. Ética. O sea, si algo tienen Ricardo y Pablo es ética. O sea, lo que no saben hacer, no lo hacen. Como mucho, te buscan quién puede hacerlo. Y es así. O sea, tú los conoces perfectamente. La Escuela de 3 Armas, a día de hoy en España, y sin desmejorar muchas otras que son muy buenas también en España, no muchas, unas pocas. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ser un poco más comedidos. Unas pocas en España son importantes y considero que ellos son un referente en la preparación y la instrucción de profesionales armados. ¿Por qué? Porque fueron básicamente los primeros que empezaron a mojarse en un sentido, en el sentido de meter esa instrucción que hasta ese momento era casi accidental, bueno, vamos a dar un curso aquí, otro cursillo allí, otro cursillo allá, lo transformaron en algo universitario, o sea, en algo con un aval universitario detrás de todo lo que están haciendo, con distintas universidades, UDIMA, una de ellas, por ejemplo, entre otras, pero lo importante no es solamente ese aval universitario, es que ellos precisamente ese aval universitario lo consiguieron, lo lograron o lo buscaron por temas de hacerlo éticamente correcto. O sea, son éticamente responsables del trabajo que están haciendo. Entonces, para mí eso es fundamental. Ahora, que enseñen unas técnicas mejor o peores, que para mí son muy buenas, ojo. O sea, no voy a decir... Pero voy a dejarlo ahí apartado porque, entre otras cosas, para mí son amigos entrañables. Entonces, como además cada vez que yo he visto algo que no me ha gustado, se lo he dicho, mira, me parece que esto no es así, así, me han escuchado y muchas veces lo han cambiado o no lo han cambiado. También es asumible, es la realidad de lo que estábamos. Porque muchas veces yo veo mi realidad, que por muy abierta que sea, por mucho que yo haya visto, no veo mejor el matiz que tienen ellos. Y muchos de los matices que a mí al principio me podían parecer, me lo han explicado, vale, me retracto, no digo nada. Me parece perfecto y lo asumo también como parte de mi verdad. Entonces, pero la parte ética para mí es fundamental.
pero fundamental. Y ahí tengo que romper una lanza por lo que conozco, que son mis dos amigos, Ricardo y Pablo. Y ahora ya, ahí ya sí que me mojo y me voy a tener problemas porque, claro, tú me has dicho 3, ya he dicho 1. O sea, ya me queda solamente un 66%, que serían 2, 33 y 33, para seleccionar. Si digo uno y no digo otro, algunos se me pueden enfadar. Con lo cual, antes de nada, pido disculpas. ¿Cuál es el otro que yo pondría en un momento dado, determinado trabajo? Que los acabo de conocer no hace mucho, precisamente a través de nuestros amigos de la Escuela de las Tres Armas, es COP. Es COP. Hay más, pero que yo haya trabajado con ellos, que yo los haya visto, que yo los haya tocado, lo que están enseñando, me pasa con COP lo mismo. O sea, lo que yo conozco de ellos me parecen íntegros, me parecen unas personas que tienen muy estudiado lo que transmite y no se salen de ese pasillo de esto es lo que domino, ¿no? Esto no lo domino, no es mi terreno. Eso para mí es fundamental. Entonces, en su campo, COP puede ser también otro referente. Y luego ya ahí, ya no voy a hablar de academias o de escuelas y demás, que he visto algunas que me convencen, pero al no haber trabajado con ellas, no es que no me moje, no quiero comentarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tocar, soy de la vieja usanza, me gusta tocar lo que recomiendo. Estos dos... me atrevería, por ejemplo, a recomendar a ITPOL, que no es exactamente una academia de instrucción, pero sí se dedican a determinadas capacitaciones, y ahí podría decir a nuestro amigo el del búnker, por ejemplo, que es también una gran persona a la hora de transmitir. No son los instructores a lo mejor que podías estar pensando tú que yo te dijera, ¿no? El típico que va ahí haciendo, que hay algunos en España excepcionales, por lo menos lo que yo he visto de ellos, pero como he trabajado con ITPOL y como he visto cómo se desempeña nuestro compañero del búnker, son dos también que yo recomendaría. Hay más, pero me has dicho 3 y ya me he pasado en uno. Cuéntame, vale. Última pregunta. ¿Qué marca de tabaco usas para la pipa? ¿O usabas para la pipa? Ya no fumo en pipa, o sea, eso lo dejé... Además, es curioso, me fui en el 2009 y yo creo que ese año todavía fumaba en pipa, pero en el 2010 ya dejé de fumar y ya hasta hoy ya no he vuelto a fumar. Porque hay una foto mítica tuya. Sí, hay varias, pero bueno. Mítica no sé, pero curiosa sí, hay varias con pipa. Incluso hace poco he visto una que está puesta en una compañía, una de las pocas que no han quitado del pasado, pero bueno, dejémoslo ahí. Realmente a mí me gustaba un tabaco inglés que prácticamente lo tenía que pedir a propósito con aroma a whisky escocés específico, bueno, inglés no, británico, vamos a dejar británico, que algún compañero escocés o inglés de verdad se va a enfadar conmigo. Británico, una de las cosas que sí buscaba y no lo encontraba normalmente en la mayoría de los estancos habituales, sobre todo en el sur de España, pero sí lo encontraba en el aeropuerto de Barajas. Entonces muchas veces lo primero que hacía cuando llegaba del vuelo de conexión era irme a comprar ese tabaco en las tiendas que tenía localizadas, ya sea en la T4 o la T4S, para comprar el tabaco ese. Igualmente me pasaba por las dos librerías que había en los dos sitios, porque también a veces me encontraba con libros que no encontraba en otro sitio de manera normal. Cecilio, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. No quiero quitarte demasiado tiempo, me podría pegar aquí unas 3 horas perfectamente hablando de el mundo táctico, por llamarlo de alguna manera. Te lo agradezco de verdad, haber compartido un poquito de tu tiempo conmigo y haber tenido esta charla tan amena conmigo. No hay nada que agradecer, o sea, para mí ha sido un placer. Este tipo de charlas, si te das cuenta, es la misma que hemos tenido tomando café muchas veces en otras circunstancias. Lo único que ha cambiado es que ahora lo has grabado y muy probablemente salten sarpullidos cuando lo publiques, entre otras muchas cosas. O sea que no hay nada que agradecer. Para mí ha sido un placer y como no es la primera vez que vienes a esta casa, pues ya sabes dónde está tu casa. Muchas gracias, Cecilio. Familia, Cecilio Andrade, poco más que añadir. Cualquier persona que lo conozca, sobre todo su trayectoria y lo que ha hecho, lo que ha enseñado, dice por sí mismo. Ha sido un placer, otra vez, y muchísimas gracias.
Y lo dicho, familia, si Dios quiere, nos vemos en el próximo vídeo.